5, versículos del 1 al 4. De igual manera hacemos esta lectura de manera unida, estos 4 versículos de la palabra de nuestro Dios. Daniel 5, del 1 al 4, dice así la palabra de nuestro Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hasta allí, hermanos, recibimos así de pie a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Al borde del precipicio, una vida licenciosa. Gracias, hermano Paco. Buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos, a quienes nos siguen, ¿verdad?, a través de la transmisión. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, pues este texto nos dará nos pondrá en una encrucijada, ¿verdad?, una vida licenciosa o una vida piadosa. ¿Qué hemos de vivir, hermanos, acorde a este texto? Soberano eterno Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y agradecemos tu favor y tu amor. Somos conscientes de nuestra necesidad de salvación, que a través de tu palabra, Señor, adquirimos ese conocimiento, obrando tu Espíritu en nosotros, y de esta manera, Señor, convirtiéndonos a ti por el poder transformador del mismo, Señor. Así que, Señor y Dios, a tu gracia nos encomendamos, puesto que es muy fácil vivir la vida como los hombres quieren, pero qué difícil es vivir la vida que tú quieres. Por ello, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu que nos dirija y nos guíe siempre por ese camino recto, por esos caminos de justicia, por esos caminos de verdad. Aquí estamos, Señor y Dios, en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición, tu dirección. En Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hemos estado pensando un poquito sobre este mes del esfuerzo cristiano, y específicamente se han estado hablando acerca de los principios o columnas que constituyen, ¿verdad?, lo que es el esfuerzo cristiano. Pero tiene una población, un sector al cual la palabra se ha estado dirigiendo, además de la iglesia en general, pues se busca, hermanos, llevar un consejo a la vida de la juventud. Y el día de hoy, en consonancia a ello, hermanos, quiero enlazar los temas que hemos estado estudiando a la luz del libro de Daniel, capítulo número 5, y hacer una comparación entre una vida licenciosa y una vida piadosa. Específicamente, hermanos, hacer esta comparativa desde los dos Belsasar que aparecen aquí en la Escritura. Uno es Belsasar, el rey, el que está a cargo, ¿verdad?, del reino de babilónico en ese tiempo, y el otro es Belsasar, que es Daniel, al cuyo nombre le puso Nabucodonosor, Belsasar, ¿verdad? Ambos, hermanos, van a hacer un marco de referencia en cuanto a una vida licenciosa o una vida piadosa. Pero sobre todas las cosas, en este momento vamos a centrar nuestra atención hacia quien el texto nos va a apuntar, que es, dice el texto, el rey Belsasar. Y como tal, hermanos, vamos a encuadrar esto en esta manera de ver este pasaje del verso 1 al verso número 4, al borde del precipicio, una vida licenciosa. Y en razón, hermanos, de que los pensamientos o filosofías de vida que dirigen la vida misma como tal, ¿verdad?, a veces imperan más en la vida de la juventud. Y quiero hacer algunas apreciaciones que considero que en muchas de ellas vamos a coincidir. En razón, hermanos, que mucha juventud vive tomando caminos que no siempre saben dónde le pueden llevar. Muchas veces la juventud está enfocada en querer llevar la vida de reyes, de lujos, dándose la gran vida sin que nada
cueste, sin querer pagar el precio o sin estar midiendo las consecuencias. Alguien señaló que mucha juventud vive como si no fuesen a morir. Por eso viven de manera desenfrenada muchas veces. Eso es creyendo que la vida, y acorde a algunos títulos de algunas canciones que por ahí han estado circulando, creyendo que la vida es un carnaval, que hay que vivir la vida loca, sin medida, sin cautela alguna, a toda máquina. De por sí la vida es una, y si hay que vivir la verdad, pues hay que vivirla a todo lo que da. Esto pasando por alto, hermanos, que muchas de estas formas de vida o estos caminos que se ofrecen antes que llevar a la vida, como prometen muchas veces, al éxito, a la felicidad, antes bien es todo lo contrario. Muchas veces llevan a la destrucción, a la decadencia moral y espiritual y hasta la misma muerte. En consonancia a lo que podemos leer en el libro de Proverbios 14:12, que dice, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿qué de estos señalados, puntualizados, hermanos, hay en este pasaje? En realidad hay una vida licenciosa, desenfrenada, a toda máquina. Bueno, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, hermanos. La palabra licenciosa tiene que ver con lo atrevido, con lo disoluto o con lo inmoral. Entonces, llevar una vida licenciosa, podríamos catalogarlo, es vivir licenciosamente, es vivir con atrevimientos, disolución o de manera inmoral. De antemano así se define la palabra licencioso o licenciosa. Ahora, esta realidad, hermanos, tenemos que analizar hasta dónde este pasaje bíblico nos da pauta para pensar de esta manera. De antemano, el texto de la Escritura precisa diciendo: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Sí? Es en un sentido, literalmente lleva una vida de rey. ¿Sí? En un sentido, el texto de la Escritura dice, hermanos, que es un hombre con opulencia, que es el mandamás en ese aspecto. Y en presencia de estos 1000 príncipes, dice el texto, 1000 príncipes bebía vino. El vino como tal, dice la Escritura allí, hermanos, que tiende a desinhibir a la persona. Y el texto señala así que Belsasar, aquí ya no le llama al rey, solo dice Belsasar, puesto que aunque sea rey, hermanos, no quiere decir que el vino no le va a hacer nada, que es inmortal, ¿sí? O que es un hijo de los dioses, como a veces llegaban a pensar los reyes que eran inmunes a cosas. Pero el mismo texto nos da pauta, hermanos, de aludir hacia la fragilidad, hacia la futilidad de la vida también. Y sobre todas las cosas ponernos en claro, hermanos, que realmente no somos inmunes a las cosas. Somos frágiles. Y en ese sentido, hermanos, también podemos caer en situaciones de vida. Belsasar, y viene la expresión, con el gusto del vino. El vino empieza a tomar control. De inicio, como se dice, ¿verdad? La persona tiene control sobre la situación, pero al final las situaciones o el vicio tiene a tomar el control sobre las personas. Y aquí hay una realidad que el texto va a apuntar, porque dice que bajo la influencia del vino comete lo que algunos le llaman un sacrilegio. ¿Sí? Este texto de la Escritura señala que con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Es claro, hermanos, que dio a los vasos sagrados del templo de Jehová Dios. De allí los había traído. De antemano aquí lo precisa, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, que no es otra cosa del templo de Dios. Del templo de Jehová Dios, y le dio un uso profano. Y la Escritura dice que bebieron, hermanos, y honraron a los dioses falsos. Lo que en un momento había servido para glorificar a Dios, haciendo alusión a los vasos, ahora
sirve para satisfacer las bajas pasiones de este rey y de sus acompañantes. Acompañantes, como el texto lo dice, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Es decir, quienes bebieron en ellos y alabaron a sus dioses. Esto fue lo que hizo Belsasar, el rey de Babilonia. En este aspecto, hermanos, Belsasar es considerado como un antepasado de Nabucodonosor y algunos historiadores han precisado que fue el hijo de Nabonido, bajo la expresión, ¿verdad?, que en este texto a Daniel se le ofreció ser el tercero en el reino. Indica que además de Belsasar, rey, había alguien más en el rey. Algunos han considerado que Belsasar era un corregente con su padre Nabonido. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que quien hace esto es Belsasar. Con el gusto del vino, comete sacrilegio, adora a los dioses y bueno, hermanos, si cae en un festín como el texto lo va a señalar allí. Pasando por alto que cada uno de estos actos, en lugar de sacarlo a flote, lo hundían cada vez más. Y no solo afrentaba a los hombres, sino que ahora afrenta al Dios santo, justo y verdadero. Pasaba por alto, hermanos, que esta misma noche Belsasar como tal moriría asesinado y otro tomaría su reino, o específicamente tomaría el imperio como tal. Estaba al borde del precipicio y no hizo nada al respecto. Algunos se han detenido a meditar un poquito sobre este texto, hermanos, puesto que el inicio habla acerca del festín, pero el cierre de este capítulo número 5 señala así: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es decir, ya el enemigo, la ciudad estaba sitiada. Algunos piensan eso, ya estaba sitiada. El problema o la situación es esta: ¿qué hace Belsasar al respecto? ¿Sí? Algunos señalan, hermanos, que como para mostrar su poder, su grandeza, su majestad, algunos han inferido que no le dio mayor importancia a que los medos y persas estuviesen sitiada la ciudad, puesto que dan a entender que Belsasar, hermanos, las murallas de Babilonia como tal, tenían un buen grosor en sus murallas, tenían sustento y agua como para mucho tiempo de ser sitiada, así que algunos se han atrevido a decir que no le dio mucha importancia a que la ciudad ya estuviese sitiada. Por eso se considera que no hizo nada al respecto. Antes dice que siguió la vida como si no pasara nada. Y en algún momento así nos hacen creer, no pasa nada. Tú duérmete en tus laureles, que no sucede nada. Ahora, aunque al querer decir, hermanos, que no hizo nada al respecto, algunos dicen, bueno, sí hizo algo. Y el texto lo dice en el verso 1. El rey Belsasar hizo, y dice el texto que hizo un gran banquete. Algunos han considerado que hablar de un gran banquete podía ser considerado como un festín y le llaman el término fastuoso. El término fastuoso alude al derroche de lujo y riqueza. Otros han pensado, hermanos, que más que un festín así llano, más bien se trató de lo que algunos han catalogado como una orgía. El término orgía alude a que es una fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres sexuales, especialmente en lo relativo a la comida, a la bebida y el sexo. Típicamente, esta manera de vivir la vida, no creo que sea simplemente lo que este texto está diciendo. Hasta el día de hoy, hermanos, típicamente se cree y se dice que muchas de las fiestas de opulencia y de lujo fastuosa, lo que predomina es eso, la comida, la bebida, y específicamente alcohólicas, y el sexo. Ahora, es una manera también de clasificar aquellas conductas de manera
como orgía, aquellos que dan satisfacción desenfrenada de los deseos, ¿sí? Que despotrican y no ponen freno ni dominio propio a nada. Quienes han estudiado a mayor profundidad este capítulo 5 de Daniel, se atreven a decir lo siguiente, hermanos, que es poco lo que se dice de este rey llamado Belsasar. Pero lo poquito que se dice nos da mucha luz a la manera como él vivió. Nada comparado a lo que se ha dicho con los textos anteriores acerca de Nabucodonosor. O sea, se amplió y se dijo mucho acerca de Nabucodonosor. Es un referente de vida para Belsasar, pero en relación, hermanos, a Belsasar, lo que se dice, y se dice en ese sentido, hermanos, lo que se dice no es nada alentador, puesto que la manera en que el Señor va a juzgar sus actos es que Dios no los aprueba, antes bien, se pueden catalogar como una provocación deliberada al Dios verdadero, una clara falta de respeto, ¿sí? Puesto que afrenta al Creador. Por lo que vivir de esa manera, hermanos, pareciera ser cosa sencilla, pero sabemos bien que el alcohol, el sexo, la droga y todo tipo de vicio y perversión muchas veces ya está a la orden del día. Y antes de optar en gran parte de la población por una vida piadosa, optan mejor por una vida licenciosa, ¿sí? Ahora, tal manera de vivir como lo va a señalar aquí el pasaje de la Escritura, hermanos, lo llevó hacia el precipicio, hacia el borde del precipicio. Todo ello representó la manera en que vivió y representó su caída, su ruina y como consecuencia, hermanos, la pérdida de la vida. Y reitero una vez, todo sucedió sin que opusiera resistencia alguna. Ahora, lo que este pasaje de la Escritura nos va a señalar, hermanos, que este hombre vivió sin querer tomar en cuenta a Dios, enfrentando a Dios, viviendo de manera orgullosa. Y el texto nos va a hacer ver, hermanos, que este rey Belsasar tuvo poder, pues el texto señala así: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Sí. Pareciera ser, hermanos, que vivir sin Dios es cosa sencilla. Al grado que algunos, hasta el salmista y el mismo libro de Romanos va a registrar, aquellos que dicen en su corazón no hay Dios. O aquellos que quieren vivir, hermanos, como si Dios no existiese, porque les estorba en sus planes, en sus formas de vivir, en su forma de actuar. Algunos dicen, yo prefiero que no me leas la Biblia porque yo no quiero tener problema con ello, ¿verdad? Pero, hermanos, este texto de la Escritura nos va a llevar hacia que Dios, de otra manera, conoce el camino de cada uno de nosotros y sabe la manera como estamos viviendo. Bien, ¿a qué conllevó la vida que este hombre se dio y la manera en que vivió como tal? El mismo pasaje de la Escritura, hermanos, alude hacia lo siguiente: en aquella misma hora, es decir, Dios no pasó por alto ese acto. Y en aquella misma hora, dice la Escritura, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. Al grado, hermanos, que el texto de la Escritura señala que esto creó tanto pavor, tanto terror en este personaje, como lo describe el verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra, al grado que el rey gritó en voz alta que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey de los sabios. Dijo el rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura
y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y de un collar de oro que llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Esa manera de vivir, hermanos, que afrentó a Dios, que ofendió a Dios, que provocó la justa ira de Dios, nos va a hacer hincapié, hermanos, de que Dios no lo pasó por alto. Muchas veces en la Escritura Dios pasa por alto cosas, como lo señalará el Nuevo Testamento. Dice que hasta que rindamos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en este caso, para Belsasar, hermanos, el juicio de Dios es allí puntual, puesto la aparición de la mano misteriosa que comenzó a escribir en la pared. ¿Y qué declaraba esa escritura? No era otra cosa que el juicio divino, puesto que la mano que escribía en la pared venía de la misma presencia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué significa esto? Verso 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Estas declaraciones de juicio, hermanos, son dadas a conocer en este caso a Belsasar. Previas a estas declaraciones de parte de Dios, hermanos, para la vida de este rey, vamos a leer de los versos 22 al 24 y en su momento vamos a abordar estos puntos que nos da aquí el texto, pero específicamente, hermanos, veamos allí las censuras expuestas por Daniel hacia este rey llamado Belsasar. ¿Cuáles son estas censuras expuestas? Después de darle una lección de vida, la cual pasa por alto, se mira en ese espejo y dijo como muchos, eso a mí no me va a pasar. ¿Sí? Ese texto dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esas son realidades, hermanos, que a veces pasamos por alto. Bien lo dice la expresión coloquial, ¿verdad? Que nadie escarmienta o experimenta en cabeza ajena. Le tiene que pasar como para decir, es verdad. Pero muchas veces no necesitamos llegar allí, a los experimentos, hermano, como para saber. Vale más a veces vernos en ese espejo para decir, yo no quiero llegar a esa condición, estar en esa situación. Y vean algunas censuras, sino que o reprimendas, podemos llamarle, ¿verdad? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú, tus grandes, y viene una vez más, tus mujeres y tus concubinas. Bebiste y vino en ellos. Y no solo esto, dice la expresión, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y viene lo más importante, hermanos, pasar por alto a Dios en la vida. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Como tal, hermanos, eso es lo que quiero señalarles en el aspecto bíblico, ¿verdad? De que esta es la manera de vivir de manera atrevida, disoluta, de manera inmoral. Como algunos señalan, hermanos, pareciera ser que nada importara, que la vida solo hay que vivirla aquí porque ya no tiene consecuencias. Es decir, vivir sin tutela de padre y mucha generación y hacia estas realidades pareciera ser, hermanos, que quieren dirigir la historia de la humanidad. Vivir sin tabúes, como le llaman ellos, sin que nada ni nadie estorbe. Vivir libremente o libertinamente, podríamos decir, mejor.
donde muchos anuncios televisivos, las mismas redes sociales, apuntan hacia la vida licenciosa, ¿sí? Donde no se le tenga que rendir cuenta a nadie. Y ahora desde los más niñitos les incitan, hermanos, a no tener a veces respeto ni por los mismos padres, a no tener respeto por lo sagrado, a no tener respeto ni temor alguno ante Dios. Muchas blasfemias y aberraciones se han dicho y se han hecho. Pareciera ser que a veces en las marchas de estas ideologías, hermanos, cometen cada sacrilegio y cada blasfemia a veces ante los templos y ante las iglesias. Un abierto desafío hacia la persona de Dios. Pareciera ser, hermanos, que eso les estorba, pero en realidad lo toman como su mayor oponente, como el contraste, como aquello, hermanos, que va contracorriente hacia su perverso y hacia su mal proceder. Así que todo esto, hermanos, es una clara evidencia de que el corazón del hombre siempre está inclinado hacia lo malo. Sus pensamientos y las intenciones de su corazón tienden hacia allá. Ahora, esto no está muy lejos de la realidad, puesto que este pasaje de la Escritura, hermanos, nos presenta la vida licenciosa antes que una vida piadosa, que es la que contrasta abiertamente con la manera como se presenta la vida de Daniel. A Daniel se le ha considerado como el siervo del Dios Altísimo. Se le ha considerado como un hombre íntegro, se le ha considerado como un hombre, hermanos, que busca siempre estar en comunión, en relación con Dios, como una persona de Dios como tal, al grado que cuando se hace referencia a Daniel, hermanos, se le hace referencia como un hombre de piedad, un hombre que en un sentido cumple con los estándares divinos y que no se deja llevar por el momento, que no se deja llevar por la corriente de este mundo, o no se conforma a este siglo, como lo diría el apóstol Pablo ya años después en lo que sería el libro de Romanos, hermanos. Ahora, ¿esa es la forma como se vive hoy día? ¿Es la forma como la juventud quiere vivir o está viviendo? ¿Es la invitación que le están haciendo a la juventud? Bueno, desde el libro de Proverbios se nos dice al padre hablándole al hijo, diciéndole: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. El mismo Salmo habla de dicha y de bienaventuranza al hombre o al joven que dice la palabra de nuestro Dios, que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero estamos muy lejos de esta vida, hermanos. Bueno, somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos conscientes, hermanos, que muchas veces nuestro corazón se inclina hacia lo malo todavía. O como alguien señalaba, tenemos que ser conscientes de que la gracia ha llegado y ha marcado una parteaguas en nuestras vidas. Y dejándonos en una condición, hermanos, donde Dios ha restaurado nuestra mente y nuestro corazón. ¿Con qué finalidad? Para que no seamos todo lo malo que pudiésemos ser. ¿Sí? Porque ya se ha probado en el caso, desde el Antiguo Testamento, en el caso de David, que aún un hombre conforme al corazón de Dios puede cambiar. ¿Sí? Y puede cometer pecado. Al grado que él tuvo que asegurarse de decir: en mi corazón voy a guardar sus dichos para no pecar contra ti o contra Dios, hermano. Necesitamos la gracia preservadora, santificadora, transformadora de Dios para vivir la vida que a Él le agrada. Y todo esto, puesto que todos pecamos, todos hemos pecado, hemos hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Por eso la Escritura señala, hermanos, que de esta vida, y así podemos leer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto erais algunos de vosotros. Se va a señalar en partes del Nuevo Testamento, ¿sí? O antes bien, dejad de hacer lo malo. Lo que era conforme al hombre o al viejo hombre que vivía conforme a los deseos engañosos. Ahora vivir conforme al hombre al nuevo hombre que Dios formó, creado en justicia y santidad de la verdad. Ahora, la Escritura va a señalar claramente, hermanos, que el contraste que puede existir entre Belsasar
y Daniel o Belsasar, hermanos, vivían en el mismo lugar, vivían en el mismo reino. ¿Sí? Pero como alguien señaló, Daniel vivía en Babilonia, pero Babilonia no vivía en Daniel. El Señor diría, estamos en el mundo, pero no somos del mundo como tal, hermanos. Dios ha hecho marcado diferencia, hermanos, y lo que la palabra de Dios nos lleva a considerar es que antes que una vida licenciosa, una vida piadosa. ¿Y de dónde parte ello? Bueno, ¿cómo nos ve Dios? Dios dice, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en realidad Dios envió a su Hijo con ese fin, hermanos, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Antes que una vida licenciosa, una vida piadosa. Y quiero hacer las siguientes consideraciones a la luz de este pasaje de la Escritura y en relación con un profeta que es el profeta Isaías y luego con una de las cartas del apóstol Pablo. Si hemos presentado la manera como este rey vivió y a qué lo conllevó, llegó al borde del precipicio y no hizo nada al respecto. Le continuó, hermanos. Como se dice coloquialmente, le siguió echando carga al burro hasta que se le echó. El peso lo ganó. Al grado que la Escritura señala, hermanos, que la misma noche fue muerto Belsasar. ¿Y quién era Belsasar? Dice, el rey de los caldeos. Y alguien más tomó el reino, se llamó Darío de Media. Aun cuando no era tan joven, el texto dice que era siendo de 62 años. O sea, un rey adulto ganó un rey joven, literalmente, ¿verdad? Cuando se esperaría que el otro, con su fuerza y vigor, pudiera lograrlo. El planteamiento entonces es hacia una vida piadosa. Todo parte de un llamado a volverse a Dios. Continúa, hermanos, con un llamado a dejar de hacer lo malo y continúa con un llamado a la vida piadosa. El llamado a volverse a Dios. Vamos a recordar algunos pasajes de la Escritura que seguramente en nuestra mente y en nuestro corazón están ya. El libro del profeta Isaías 55, del verso 6 al 8. Ahí está. Lo que Belsasar no hizo, pasó por alto a Dios, dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Viene, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos. Dice, o dijo Jehová, hermanos. Ese llamado a volverse a Dios y caminar con Él. Es el mismo llamado que Dios hace a través de la obra de Jesucristo en Lucas 15, que es lo que hizo el Hijo pródigo. Volviendo en sí dijo, iré a mi Padre y le diré. Todos hemos deambulado de una o de otra manera por este tipo de vida, hermano. Pero fue necesario volvernos a nuestro Dios, el cual tuvo misericordia de nosotros y fue amplio en perdonar. Y es la realidad para muchos otros que no logran ponerle fin a una vida de desenfreno, de disolución. Pero aquí está. No es a nuestra manera, sino debe ser a la manera de nuestro Dios. Pero también Dios, hermanos, precisa al inicio de este capítulo, de este libro de Isaías, capítulo número 1, expresamente los versos 18 al 20. El llamado a dejar de hacer lo malo y practicar lo bueno. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, hermanos. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no, seréis consumido a espada. Y es el llamado para la práctica de lo bueno, hermanos, dejar de hacerlo
dejar de hacer lo malo. Y bueno, la transición, vamos a dar unos pasos agigantados para ir al libro de Tito, capítulo 2, verso 12 al 14. Este es solo un recordatorio, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y verdaderamente porque, como lo va a decir el verso 11 aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y el texto dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso podemos marcar una diferencia entre una vida licenciosa y una vida piadosa. De lo contrario, hermanos, literalmente así viviríamos. Puesto que desde la entrada del pecado, literalmente todos estábamos cortados con la misma tijera, hermano. No había un justo, ni siquiera uno como tal. ¿Sí? El libro de Isaías, capítulo 53, va a decir que todos nos descarriamos como ovejas. Y cada cual tomó su camino. O sea, quiso vivir a como él o como la gente te dice que debes de vivir. Este llamado a la piedad, entonces, dice la Escritura allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa manifestación dice que la gracia es salvadora, pero también es enseñadora. Ve el verso número 12, enseñándonos que lo que deberíamos hacer, hermanos, dice, renunciando a ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivamos en este siglo, vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Podríamos detenernos allí un momento, hermanos, en el aspecto de que así se vive, plagado de cuantas cosas, y a veces ni cuenta nos damos. Pablo, hablando de estas realidades en la vida licenciosa que también se daba en Corintio, hermanos, hasta un término empleaban que era corintiar, vivir entregados a los desenfrenos sexuales. ¿Sí? Y el texto va a decir allí en la carta de Corintios, hermanos, que limpiándonos de toda contaminación de carne y limpiándonos de toda contaminación de espíritu, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. De una o de otra manera, hermanos, creo que hace una alabanza, dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mi boca, cuidaré lo que soy, ¿verdad? Esta realidad, hermanos, debemos de tomarla muy en cuenta, porque renunciar a algo, y en su momento a lo mejor podamos abordar este pasaje, pero la realidad es que renunciar a algo, ponerle un alto a algo, no es cosa sencilla, porque muchas veces somos permisivos, somos tolerantes, apapachamos algunas cosas a pesar de que sabemos que no son del agrado de nuestro Dios. Unos han dicho que coqueteamos con el pecado. Saber que el pecado, hermanos, costó la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vivir entonces, ¿cómo debemos de vivir en este siglo? Dice la Escritura, sobria. Todo lo contrario a la manera como vivía Belsasar. No de manera sobria, sino de manera ebria, intoxicado, justa. No hizo lo recto, lo correcto, lo que a Dios le agradaba. Y piadoso, hermanos, dice, nunca tuvo temor de Dios. Y al Dios en cuya mano están tus vidas, nunca honraste. Pero es todo lo contrario como Dios quiere que vivamos, sobria, justa y piadosamente. De ahí en adelante, hermanos, trabajando estos primeros recomendaciones o instrucciones divinas, solo se nos dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y vean, hermanos, qué es lo que hace Cristo y por qué usted puede ser considerado una persona justa, una persona santa, una persona piadosa. ¿Por qué podemos considerarnos así? Cristo se dio a sí mismo, hermanos, por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos.
quien nos redimió de toda iniquidad y quien nos purificó para ser su pueblo, fue el Señor Jesucristo. Por eso queremos, hermanos, y así se canta, ¿verdad? ¿Qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón. ¿O el digno quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, hermanos. El rey Belsasar como tal, hermanos, sus días fueron contados. La muerte le llegó, se le avisó, pero la vida licenciosa, hermanos, fue su característica. Ahora, a nosotros se nos ha dado muchas oportunidades de vida. Todos tenemos una lucha diaria, continua contra lo malo, hermanos. Cada día tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios. Realmente no somos, en realidad, hermanos, un dechado de pureza. Confiamos y creemos que quienes, gracias al Señor, somos lo que somos. Aún la Escritura señala, y así precisa, no es que lo haya alcanzado ya, dice la Escritura, ni que yo sea perfecto. Por una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Pongamos el pasado en su lugar, vivamos el presente, hermanos, y dirijámonos con la frente en alto, con la gracia del Señor, hacia el futuro. Pueda que muchos estén al borde del precipicio. Es necesario que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta en dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. Recordemos el texto con el cual inicié diciendo, hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su final es camino de muerte. Pongámonos en las manos del Señor, hermanos. Él sabrá guardarnos y preservarnos del mal. Recordemos cómo lo presenta Judas. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. A Él sea haciendo la gloria y la honra, hermanos, porque de verdad, si somos luz y somos sal, es por la gracia de nuestro Dios. Si alguien puede marcar algo diferente en nosotros, es por la bondad de Cristo. Como alguien dijo, ¿verdad? Si ven algo bueno en mí, no es gracias a mí, es gracias a Cristo. Y a Él sea la gloria. Amén, hermanos.